toda vez que el presidente del Senado ha fundamentado el artículo con el que debo hablar, pues debo aclarar que en realidad no puedo ahora, en ese carácter, venir a defender el dictamen o a fundamentarlo, y entonces mi intervención tendría más el carácter de una postura personal. Por favor, proceda. No sé si lo pudiera hacer dentro de este espacio. Sí, no tendría ningún inconveniente y se le concede, senador. Muchas gracias. Y gracias por la aclaración en beneficio del conocimiento de la Asamblea. Sí, porque cuando los presidentes de las comisiones hablan en este turno bajo el artículo del reglamento citado, lo hacen para fundamentar los términos del dictamen. Yo debo reconocer dos partes en esta intervención, como lo hacía el senador Alejandro Encinas. La primera tiene que ver pues con el proceso que se puso en marcha, un proceso que incluso ha sido calificado por algunos legisladores como inédito en términos de las reglas de transparencia, en términos de un compromiso de respeto a todos los participantes, incluso una apertura para recibir el mayor número de aspirantes. Y en ese sentido, yo puedo coincidir con la primera parte del planteamiento de mi amigo Alejandro Encinas en que el proceso, pues es un proceso importante, transparente, un proceso que incluso nos hizo albergar esperanzas de que así culminaría. Porque los procesos parlamentarios no solamente tienen que ser calificados en términos del desarrollo de sus trabajos iniciales, sino en la integralidad. Me refiero a sus resultados. Y en este sentido, reconociendo el trabajo que se hizo de recibir a todos los aspirantes, primero se inscribieron 160, 2 no cumplieron los requisitos, se inscribieron comparecencias de 158 y solo concurrieron 147. Ese proceso no solo permitió exponer a los participantes del proceso en su visión sobre el IFAI, sobre uno de los derechos más importantes de la construcción del sistema democrático, que es el acceso a la información pública gubernamental. También ese proceso permitió exponer o expuso a los legisladores en su nivel de compromiso con el tema, en la información que poseían, lo enterado o no que estaban de los asuntos, y yo señalo que en la mayoría de los casos los compañeros dieron una muestra de compromiso y conocimiento del tema. Yo creo sinceramente que ese proceso que llevamos se truncó por distintos motivos. No podría dejar de reconocer que los conflictos en otras comisiones tensan el ambiente político, pero yo creo que ese proceso se interrumpió en sus principales características cuando salió del ámbito de las comisiones legislativas. Porque entonces los procesos de evaluación que llevábamos los grupos parlamentarios en el seno de las comisiones, pues se apartaron o empezaron a apartarse del criterio de escoger a los mejor calificados. Y entonces entraron otras valoraciones. Debo reconocer que en la lista propuesta por el dictamen de las comisiones hay 6 de los 6 personajes dentro de la lista de los 25 entregado por el comité de expertos, pero esa lista era en orden alfabético. Fuimos haciendo una evaluación los grupos parlamentarios y quienes participamos directamente del proceso y estuvimos en todas y cada una de las comparecencias, y las que de manera no pudimos ver directamente, incluso fuimos y las repetimos en televisión e hicimos nuestra propia valoración. Yo creo que se fueron invirtiendo los criterios. Dentro del mismo universo, los criterios se fueron invirtiendo. Entre los mejores o mejor calificados,
hacia los que estuvieran más cercanos o con mayor afinidad a los grupos parlamentarios o a los partidos políticos o a grupos dentro de los grupos parlamentarios. Yo no puedo cuestionar ni la integridad, ni el conocimiento, ni la capacidad de ninguno de los 7. ¿Son personas capaces? Sí. ¿Conocen del tema? Sí. ¿Tienen algún vínculo o experiencia con el tema? Sí. Pero lo que yo sí creo que estábamos obligados a privilegiar en una altura de miras que merecía nuestra propia reforma constitucional en materia de acceso a la información e IFAI, era el criterio de mayor independencia política, el criterio de mayor autonomía partidaria, porque teníamos el deber de cuidar a una de las instituciones más importantes de nuestra transición democrática y para la democracia, que es el IFAI. Yo no tengo la menor duda, quizá tan importante como el Instituto Nacional Electoral, lo es el IFAI, porque se encarga de la procuración de un derecho fundamental para el ejercicio democrático, que es la información pública. Sin información, los ciudadanos no pueden tomar decisiones correctas. En un sistema democrático, la información es un elemento esencial. Con todo respeto al trabajo que se hizo por los distintos miembros de estas comisiones, yo me separé del dictamen y voté en contra del dictamen. No puedo acompañar la decisión, se los expliqué hoy en la mañana a mi grupo parlamentario. Lo digo con toda sinceridad, mi voto en contra del dictamen obedece al criterio que predominó en la decisión final. ¿Quiénes estaban más cerca de partidos o de grupos parlamentarios? Hoy al mediodía, en la reunión que tuvimos, Alejandro Encinas decía que de un elemento inesperado cambió el rumbo que tenía el proceso de designación. No es de un elemento inesperado, mi estimado Alejandro. El proceso empezó de cara al sol, a la luz del día, y terminó esta madrugada a las 2 de la mañana en un acuerdo en el que ya no participamos los presidentes de las comisiones. Que un proceso empiece de cara a la sociedad y termine en una encerrona de coordinadores a las 2 de la mañana es un pésimo mensaje. Mi objeción, por supuesto, es de conciencia. Hubo 4 personas que estuvieron votados por el comité de académicos y por los integrantes de los 3 partidos políticos. Se trata de profesionistas con todas las credenciales académicas y profesionales que no tuvieron ninguna objeción por algún nexo partidista o de otros elementos. Particularmente, me refiero a las 2 que en esas listas fueron las mejor evaluadas: Cecilia Azuara, Rocío Bárcenas. También estuvo considerado por los 4 entes de calificación Francisco Siscomani y Óscar Guerra Ford. Solo Óscar Guerra Ford se incorporó a la lista. El proceso podrá ser, desde el punto de vista formal, correcto, legal, pero ha terminado en una injusticia. ¿Por qué salieron estas 2 mujeres con los mejores y mayores atributos? Porque nadie las apadrinó, porque nadie se hizo cargo de ellas, porque nadie las reconoció como cuota de partido. Dichos aspirantes tenían méritos suficientes y probados para ser comisionados. Además, representaban la posibilidad de ayudar a comprender el funcionamiento del IFAI.
a los nuevos consejeros. Es decir, todos estos personajes representan el criterio de institucionalidad, capacidad, independencia y conocimiento de la materia, pero los criterios finales los excluyeron. Los mejor evaluados fueron excluidos y esto no me parece válido para una decisión que pretendía fomentar la meritocracia y no el amiguismo, y menos la relación de partido. Esta forma de hacer política no es la conveniente en el país. Mezclar circunstancias, incluso revolver temas entre órganos reguladores, no es correcto. Y no resolver conforme a sus méritos y necesidades es mezclar el agua sucia con la limpia. Estoy consciente que el diseño fue el mejor. La motivación final es la que no considero adecuada. Dicho esto, también expreso mi reconocimiento a su cortesía, amabilidad, trabajo, a Alejandro Encinas y a Pablo Escudero. Y por supuesto a los compañeros que han acompañado este dictamen y esta posición. Claro que felicito, por supuesto, a las dos senadoras del Partido Acción Nacional, Pilar Ortega y Laura Rojas, que se han abstenido de votar este dictamen en las Comisiones Unidas. Por su atención y comprensión. Muchas gracias.